Vale, esto está ya grabando. Y, vale, primera fórmula esencial, ¿de acuerdo? La fuerza ejercida por un fluido sobre una superficie es la susodicha superficie por la diferencia de presión entre el interior y el exterior del fluido. ¿Vale? Vale. Pues lo veremos, vamos, de hecho, mira, vamos a verlo fácilmente con este. Dice, una aspiradora potente tiene una manguera, vamos a hacerlo con el punto, de 2,86 centímetros de diámetro. Sin boquilla en la manguera, ¿cuál es la masa del ladrillo más pesado que puede levantar la aspiradora? Esto va a ser más o menos sencillo. Primero, como queremos esto, ¿vale? Pues tendremos que calcular esto y esto. La superficie no tiene mucho secreto. La superficie, suponemos la boquilla de la aspiradora circular, porque no nos dicen otra cosa, y son pi por r al cuadrado. O sea, pi por 2,86 Por 2 con eso. al cuadrado. ¿Vale? Y luego tendremos el delta P. ¿Vale? Nosotros del delta P sabemos, yo tengo aquí la boquilla, ¿vale? Y aquí está el interior y aquí está el exterior. Entonces, en el interior lo tocaremos ahora. En el exterior sabemos que hay una atmósfera de presión, porque no nos dice que esté a cierta altura ni nada, nos dice que está en el suelo. Y en el interior, si la manguera es suficientemente potente, podría haber vacío. Entiendo. ¿Vale? El vacío son 0 atmósferas. No hay nada de presión en el vacío. Así es que la diferencia va a ser de una atmósfera en el exterior menos 0 atmósferas en el interior. Una atmósfera. Vale. Bien. Pero no es atmósfera la medida en el Sistema Internacional de Unidades. O sea, lo de la primera clase. Si aquí yo hago pi por... Un segundo porque el gato se va a abrir la cabeza con la puerta si no le abro. Pi por 2,86 por 1, es cierto que me va a dar una unidad de fuerza. Porque presión por superficie da fuerza. Pero no me la va a dar en newtons. Me la va a dar en otra unidad que de hecho no nos interesa para nada. Entonces, lo vamos a pasar a pascales, que es la medida en el sistema internacional, atmósferas a pascales, que nunca me acuerdo, de la presión, ¿vale? Una atmósfera son 101.325 pascales. Son 101.325 pascales. Importante apuntarse eso, ¿eh? Mentir, no. Ok. ¿Vale? Maravilloso. Entonces, esto, a ver, un segundo. Entonces, como tenemos esa atmósfera de diferencia, ponemos aquí los 101.325 pascales, sin el pascal, y hacemos el cálculo. Vamos a ver. Y Pues me ha fallado una cosa, que no me estaban saliendo las cuentas, me cago en la leche. Mira, aquí son 2,86 centímetros, ¿de acuerdo?
Ah, Entonces son 2,86 por 10 elevado a menos 2 al cuadrado. O sea, 2,86 al cuadrado por 10 elevado a menos 4. ¿Vale? Voy a limpiarlo un poco. vale. Así. Entonces aquí hay que multiplicar un 10 elevado a menos 4. No me salía. Digo, me cago en la leche. Vale, entonces es 2,86 al cuadrado por 101.325 por 10 elevado a menos 4. Por pi. Sí. 260.000. Uy, qué pedazo de número. No, 260. 260, a ver. Vamos a ver cómo sería. Sería pi. Voy a darle una vuelta al iPhone. Lo mismo lo he hecho mal, ¿eh? Vamos a verlo. No sé, a lo mejor he planteado mal el ejercicio de alguna forma. Puede ser. Eh, Querido número pi, ¿dónde te encuentras? Aquí. Pi por 2,86 cuadrado por 101.325. Sí, 260. A ver, ¿por qué me da 260? Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a olvidar rápidamente esto, ¿vale? Que me da vergüenza haberme equivocado tantas veces en un mismo número. Vamos a ver. Superficie. Pi por r al cuadrado. Muy bien. Si el diámetro son 2,86 centímetros, el radio son 2,86 por 10 elevado a menos 2 dividido entre 2. ¿Por qué entre dos? Porque es diámetro. Ah, vale, sí, te está haciendo la superficie, ok. Me pasa por leer rápido. Tip. En el examen no lees rápido. Y entonces, pues la fuerza, ahora sí, son 101.325 pascales por pi, por todo eso. ¿Cuánto te daba? 260, ¿no? Sí. Vale, pues lo mismo que hacer 260 entre 4, que te da 65. Todo esto con esto aquí te da 65 newtons. Y el 65 newtons entre 9,81 te da te da aproximadamente 6,64 kilogramos. Vale. ¿Vale? ¿Y así son todos los ejercicios? Estos son los ejercicios de presiones. ¿Vale? Vamos a ver alguno más, porque también hay uno con la queridísima ley de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso de la masa total desalojada por el cuerpo. Que eso es bastante más sencillo de lo que parece cuando lo dices así de carrerilla. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer, por ejemplo, este del ciclista. ¿Vale? Y cuando aparezca la ley de Arquímedes, lo comento y lo veamos. Dice, una persona de 100 kilos de peso se encuentra sentada sobre una bicicleta de 5 kilos. El peso se encuentra repartido por igual entre las dos ruedas de la bicicleta. Los neumáticos tienen una presión manométrica de 3 pascales y tienen una anchura de 2 centímetros. Calcula la longitud de contacto de los neumáticos con el suelo. Vale, vamos a verlo. Muy bien. Efectivamente, claro, esta sería esta pequeña distancia que toca el neumático. Y ahí es donde se reparte la presión, ¿no? En esa zona donde el neumático toca. Entonces, debido al peso, el neumático se deforma. Muy bien. La huella del neumático tendrá una superficie de S igual a D por A, siendo D su longitud y A la anchura del neumático. ¿Vale? Esto lo entendemos, ¿no? Si miramos desde aquí, ¿vale? Vamos a ver esto. Y aquí la línea marrón esa. ¿Vale? La línea marrón tendrá aquí D
y aquí la anchura del neumático. Claro, pero que eso sería base por altura, ¿no? Claro, En la... efectivamente, a eso me refiero. Muy bien. Entonces, este trozo de neumático estará sometido a la fuerza debido a la presión del aire en su interior y a la fuerza de contacto con el suelo. Eso para acá, eso, la fuerza de esa la es presión para acá y la otra para allá, ¿vale? y la del aire para arriba, ¿no? Claro. La fuerza debido a la presión hacia acá y la fuerza normal del suelo hacia arriba, Ah, ok. ¿vale? Y entonces, la fuerza debido a la presión pues será delta P por S, donde delta P es la diferencia de presión entre el interior y el exterior del neumático. Es, por tanto, la presión manométrica. Sí, presión manométrica, de aquí se ve fácilmente que la presión manométrica es la presión de dentro menos la presión de fuera. Y que dentro y que fuera. Dentro es dentro del neumático y fuera es el exterior. Ah, ok. ¿Vale? Entonces, si fuera estamos a una atmósfera, la presión manométrica no hay que restarle esa atmósfera como hemos hecho en el ejercicio de antes. Directamente utilizamos la presión manométrica. ¿Vale? Se define como la diferencia de presión entre el interior del cuerpo y el entorno. Vale, espera que eso me lo voy a apuntar. Presión manométrica. Se define como la presión. No, como la Presión. diferencia de presión Sí. entre, Diferencia de presión. Entre el medio interno y el externo, ¿no? sí. Ok. Bien. Entonces, por otra parte, la fuerza de contacto N, que va para allá, en un neumático será igual a la mitad del peso total del sistema, porque son dos neumáticos. Entonces, M más M por G partido por 2. Esto no tiene mucha historia. Si no queréis hacerlo complicado, pues M por G más M por G y todo esto después dividido entre 2. ¿Vale? Es la misma fórmula, lo que pasa es que así puede ser lioso. Eso sería el sumatorio de los pesos, ¿no? Claro, efectivamente, el sumatorio de ambos pesos. Muy bien. Entonces, como en el equilibrio, o sea, para que el ciclista no vaya hacia abajo ni salga volando, las fuerzas anteriores han de ser iguales, la fuerza igual a la normal, pues la presión por la D por la A, que es la superficie, va a ser igual a esto. Despejando se obtiene esto y sustituyendo los valores, truco, obtenemos esa pequeña distancia, que es lo que se aplasta el neumático, ¿de acuerdo? El neumático, si fuera una esfera, digo, un cilindro hueco perfecto, solamente tocaría en un punto. ¿Lo entiendes? Sí. Si fuera como, si su perfil fuera chiquitín, exactamente este, solamente tocaría en un punto. Correcto. Pero claro, la presión hace que baje un poco más y toque más puntos. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver alguno más. Y este tema. Este es más o menos lo mismo. ¿De acuerdo? Podemos hacerlo, pero es que eso es más de lo mismo. No tiene mucha amiga. Y después decimos. A ver. Este parece interesante. Vamos a verlo. ¿Lo muestran? Sí, claro. Decimos, el pulmón. ¿Tiene alguno de los que puso en el examen de este tema? No. ¿O sabes qué número es? Mm, ¿Cómo, Sí, en plan, puso cómo el que? 7.9, por ejemplo. Pues no tengo ni idea, tío.
Vale, sí, luego se lo comentamos a Me Lucía. suena que había uno de flujo de agua y otro de flujo de sangre. Vale, son de flujo todos, de acuerdo. Vale, pues vamos a ver este para pasar un poco así por encima. Pero a lo mejor esta vez lo cambia. Hmm. Sí, sí, hombre, sí. No podemos centrarnos solamente en lo que ha dado en otros exámenes. Vale, igualmente si me decís cuáles son, o grabo un vídeo, yo lo resuelvo fácilmente. Decíamos, el pulmón humano ejerce una presión máxima al expirar de 120 milímetros de mercurio. 120 milímetros de mercurio es otra medida de presión. ¿Vale? Si no me equivoco, eran 360 milímetros de mercurio igual a una atmósfera. Igualmente eso tenéis que apuntar en la conversión porque es tontería aprenderse esto de. Creo que nos la dan en el examen, vaya. Oh, buena esa. Pero vamos, que yo me la voy a apuntar igualmente. Claro. Dice, los indios del Amazonas utilizan esa presión para acelerar una flecha envenenada introducida en un tubo. Muy bien. Despreciando las fuerzas de rozamiento, calcular la velocidad máxima que puede alcanzar la flecha si tiene una masa de 1 gramo y el tubo una longitud de 3 metros y una sección transversal de 1 centímetro cuadrado. Vale. ¿Esto qué va a ser? Pues esto va a ser que vamos a calcular la fuerza debida a esa presión y luego con la cinemática vamos a ver cuánto acelera en esa longitud. ¿De acuerdo? Este ejercicio la verdad es que está muy bien. Ok. Y dice, si denominamos P a la presión absoluta ejercida por el aire expulsado en los pulmones y por tanto en la entrada del tubo y P sub 0 a la presión de salida, la diferencia de presión sobre la flecha será esta. Esto dará lugar a una fuerza sobre la flecha mientras se encuentra en el tubo dada por esto. Efectivamente, pues esto va a ir hacia allá y eso es presión exterior menos presión, presión de la que metemos menos la presión de salida por el área del tubo. La longitud nos la dicen y la sección transversal, esto es el área, ¿vale? Esta sería la mayúscula. Y nos dice, efectivamente, esta fuerza ejercerá un trabajo sobre la flecha que, por definición de trabajo, será W igual a fuerza por distancia. Esto ya lo vimos en el tema de energía. En vez de hacerlo con cinemática, lo he hecho con energía. La presión, la diferencia de presión por la superficie, por la longitud. Vale. L es la longitud del tubo, PM es la presión manométrica del aire al ser expulsado, lo que hablábamos antes. Y dice, este trabajo se utiliza para incrementar la energía cinética de la flecha. Si denominamos AV la velocidad de salida, puesto que inicialmente la flecha está en reposo, el teorema de las fuerzas vivas, lo de que se mantiene la energía mecánica a falta de elementos no conservativos, pues se nos queda esto, y se igualan las ecuaciones, y se nos queda esto. ¿Vale? Okay. Y luego simplemente pues despeja. Muy bien. De aquí, claro, como ya nos dan los 120 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Nos dan también la masa, que es 1 gramo, la longitud del tubo y la sección transversal, podemos llegar con fórmulas más o menos sencillas directamente hasta aquí. O sea, no hace falta ir haciendo cálculo por cálculo. No es como otras veces que si yo me pongo a hacerlo así y nos ponemos así, pues al final se queda una ecuación muy liosa. En este caso es mucho más sencillo. Bien, entonces vamos a seguir. Este ejercicio puede sencillamente sustituir. Esto lo he visto antes, porque me he mirado de las ecuaciones que más o menos íbamos a utilizar. Y esto es un principio de Arquímedes, ¿de acuerdo? Yo estoy en el agua, ¿vale? Ya veremos cómo se aplica esto a la sangre. Y cada vez que bajo 10 metros, siempre se dice que se sube una atmósfera de presión. ¿Vale? Esto sería en un curso un poco más básico. Ahora, como estamos un pelín más, pues eso, un poco más avanzado, pues lo que se dice es que la presión en este punto, es la presión en la superficie del fluido más
la densidad del fluido por la gravedad por la altura. ¿Vale? Ok. Pero considerando la altura negativa. Eh, Ok. de hecho, más que de altura, aunque se llama H, se le suele llamar Profundidad, profundidad. ¿no? Profundidad. Sí. Lo que pasa es que por deformación, al final H siempre... Pero sí, efectivamente. Entonces, en el caso del agua, por Y ese es el ejemplo, principio de Arquímedes, ¿no? claro, en el caso del agua, por ejemplo, pues la densidad es 1, la gravedad es el 9,8 y la altura, pues es la altura que sea, ¿vale? Vale, la P es la presión, ¿no? La P esta del principio Sí, es la presión. La P sub 0 es la la- presión en la superficie. Pero esto es sí, una ρ, aunque parezca, es que es una P así, hecha mal. Y es la densidad. vale, la densidad. Sí. Que eso te lo Entonces, dan. claro. Igualmente la densidad del agua, si no nos la dieran, Es podríamos decir uno. que es 1 y fuera, ¿vale? Siempre sería. Entonces, el punto más profundo del Océano Pacífico se encuentra en la fosa de las Marianas. Espera, A, espera. oh, sí, perdón. Rho por la profundidad, ¿no? Rho por la gravedad, por la profundidad. Por la gravedad, por la profundidad. Siendo... sí. Vale, ya, sigue. Bueno, decimos, el punto más profundo del Océano Pacífico se encuentra en la fosa de las Marianas a 11.033 metros bajo la superficie. Si la densidad del agua del mar es de 1.025 kilogramos por metro cúbico, determine la presión del agua en este punto. ¿Vale? Entonces, cuando... Vale, pues simplemente hay que poner la presión inicial, que es 0, más la densidad que te la da ¿Has dicho que es 0? la, ¿Cuál es la o presión en la sea, superficie del agua? perdón, una atmósfera, ¿no? Una atmósfera que vamos a pasar a 111.325 pascales. Oh, baby. Claro, entre 0 y 1 no hay mucho, pero entre 0 y esto sí. Nada, muy bien. Vale, Es normal comentar esas cosas, no hay problema. Entonces, voy a poner aquí directamente pascales, ¿vale? Para no volver a repetir el número. Pascales más sí, más 1,025, no, 1025 tal. kilogramos. Dirás, joder, qué número más gordo. Claro, lo normal es que sea 1 gramo por centímetro cúbico, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Por centímetro cúbico, por centímetro, creo que por centímetro. Entonces, cuando haces la conversión, se te queda en 1.000 kilogramos por metro cúbico. Ujú. Vale, esto será una conversión sencilla de hacer. Hay que pasarlo todo siempre, lo que hablábamos, al sistema internacional. Claro, pero lo tienes que hacer así para que te salgan pascales al final. Claro, efectivamente. Entonces, 1.025 por los 9,81 por los 11.033. Correcto, Vale, y teniendo nosotros los mismos números que aquí, pues deberían salirnos los mismos números que aquí. correcto. Vale, sin muchos problemas. Pum, 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 vale. Muy bien. Esta sería pues una primera de Arquímedes. Vale. Y vamos a ver por aquí que podemos ver alguno que sea distinto. Vamos a ver. Bueno, esta a lo mejor nos puede servir también. Perdón. Recortamos. Vale, vamos a verlo. Dice, mucha gente cree que si se hace asomar la parte superior de un tubo fuera del agua, podrían respirar con él mientras estuviesen sumergidos buceando en el interior del agua. ¿Cuál es la máxima profundidad a la que se podría respirar? Supongamos que apenas se puede respirar, tomar de aire inflado de pecho, cuando se está tumbado en el suelo, un peso de 400 newton uniformemente repartido por el pecho. Vale. Vamos a ver.
Entonces nos dicen que los 400 newtons sería como la máxima presión que podría soportar el cuerpo, ¿de acuerdo? Pudiendo respirar. ¿Eso lo has entendido? Sí, sí. Claro, la cosa es, nos dice, obviamente el agua nos va a presionar por los lados. Y cuando tú estás boca abajo, así, boca abajo, así con la braza estirada, hacia abajo hay 400 newtons y apenas se puede respirar. 400 newtons en la zona del torso, que es la que nos va a interesar. Sí. Vale, vamos a ver entonces cómo se gestiona esto. La presión final, la presión va a volver a ser la presión inicial más la densidad por la gravedad por la profundidad. Además, tenemos que la fuerza va a ser la diferencia de presión por la superficie en la que se ejerce esa presión. La superficie ya la tenemos, que es esto, porque nos lo han dicho. Superficie igual a 0,09 metros cuadrados. Correcto. ¿Bien? Y vamos a ver la diferencia de presión. Yo tengo aquí esta presión, ¿vale? Pues esa es la presión final, ¿no? La que está en la profundidad, P sub 0 más ρ por G por H. Cuando yo le quite la presión inicial, para hacer la diferencia, pues básicamente se me va esto con esto. Sí. Y se me queda ρ por G por H. ¿Vale? Y eso será la presión final, ¿no? Claro. De presión, de densidad, yo creo que vamos a tomar el mismo dato de antes. El de 1025, 1000, porque es agua salada. claro, porque en principio es lo mismo. ¿Vale? Muy bien. Y en principio lo tenemos todo. Vamos a comprobar si sale. Tendríamos, vamos a hacerlo más o menos así. ¿Y a qué profundidad estaba? Claro, vamos a hacerlo. Lo que nos Ah, pregunta eso es es lo que hay que despejar, ¿no? claro, nos pregunta la profundidad. Entonces tenemos 400 newton, que es la fuerza máxima que se puede soportar, es igual a el ρ por G por H por la superficie. ¿Vale? Sustituyendo, para despejar H, pues H es igual a 400 entre los 0,09 metros cuadrados de superficie por el 1025 por el 9,81. Voy a hacerlo. 400 partido de 0,09 por 1025 por 9,81. Y eso me da un total de 0,442. Vale, 0,44 metros, que es igual a 44 centímetros, Correcto. que es por un centímetro fuera del otro. ¿Vale? Este sería el ejercicio de combinar la ley de Arquímedes y la ley de las presiones. Este ejercicio me ha gustado mucho. Yo lo he disfrutado. Sí, todo ha estado gracioso, ha estado bonito, ha estado bien. Ha estado interesante. Estos ejercicios son, yo creo que este ejercicio concretamente es un ejercicio bastante tipo examen. Porque aunque no es complicado, pero combina varias fórmulas, mete un contexto de biología. A mí me parece, vamos, yo lo pondría en un examen. Vale, vamos a ver este. Sí, este es interesante. Porque combina con otras fuerzas. Venga, vamos a ello. Vamos a darle candela. Dame un segundo que vea rápidamente si ha dicho algo Lucía. Porque en Sí, dice principio... que está entendiendo ya. Ah, vale. Vale, de acuerdo. Perfecto, entonces. Dice, en el siglo XVII, Blaise Pascal, nuestro amigo Blaise, realizó el experimento mostrado en la figura. Llenó con agua
un barril de vino al que se le conectó luego un tubo largo y fue añadiendo agua por el tubo hasta que reventó el barril. ¿Vale? Por la presión, ¿no? Claro. ¿Qué Explotó. experimento más guapo? Desconocido este experimento, ¿eh? Lo tengo que decir. Dice, si el radio de la tapa del barril era de 20 centímetros y la altura del agua del tubo de 12 metros, calcule la fuerza ejercida sobre la tapa. ¿Sí? Vamos a verlo. Dice, si el radio de la tapa del barril era 20 centímetros y la altura del tubo 12 metros, vale, gracias por repetir el enunciado. Entonces pone presión en el interior, ¿no? Pues la presión en el interior del barril es el P sub 0 más el ρ por G y ahora sí, por la altura. Porque en este caso sí que es la altura en la que Pascal está. Sí, esa es positiva. Eso ya no es profundidad. Que volvemos a lo mismo, lo vamos a seguir considerando más. O sea, esta H siempre va a ser positiva en estos temas. Porque nos interesa la magnitud. Ah, vale, vale. No nos interesa si va hacia arriba o hacia abajo. Eso lo vamos a ver nosotros con nuestras fórmulas. Y luego la presión en el exterior, pues que es la P sub 0. Entonces, la diferencia de presión es como antes, ρ por G por H. Y la fuerza sobre la tapa, pues lo mismo, añadiendo que es pi por r al cuadrado. Y el radio del barril es 20 centímetros. ¿Vale? Este sí que sale más sencillo. Este es incluso más sencillo que el anterior. Creía que era un poco más... Vale, entonces, a ver, que me entienda. Tenemos que... ¿Por qué hacer...? Vale, tenemos que poner la presión manométrica. ¿Por qué? Vamos a ver, nosotros siempre utilizaremos que la fuerza es igual a la diferencia de presión por la superficie. Sí. La diferencia de presión es entre el interior y el exterior. En el caso de la tapa del barril, por ejemplo, pues entre dentro del barril y fuera del barril. Vale. ¿Vale? Esa diferencia de presión. Entonces, como la de dentro del barril es esto y la de fuera del barril es esto, Sí. pues esto de aquí menos esto de allá, nos da esto. Ok. A eso lo multiplicamos el pi por r al cuadrado, que es el radio, ¿vale? Nos da la superficie y obtenemos la fuerza, ¿vale? Sustituyendo los números nos da esto fácilmente. Y luego dice, si el tubo, joder, qué cansera, si el tubo tenía un radio interior de 3 milímetros, determine la masa de agua del tubo que produjo la presión que reventó el barril. La masa de agua en el tubo sería masa igual a la densidad por volumen. La densidad la tenemos porque en el agua supondremos 1, yo creo. Y el volumen, que será la H por pi por r al cuadrado. Este volumen es el volumen del cilindro, este volumen del cilindro. ¿Vale? ¿Lo entiendes? No. Muy bien. ¿Volumen de un cilindro? ¿Vale? Vamos a verlo aquí rápidamente. Si el área de un cuadrado, de un rectángulo, es base por altura, el volumen de un cilindro es área de la base por altura. El área de la base es pi por r al cuadrado. Y la altura, pues, es poniendo aquí una h. Vale. Y así es como, esto bueno, son fórmulas de geometría, bueno, de volúmenes. Vale, y aquí pues yo creo que usará, vamos a ver, si estos son 3 milímetros, son 3 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado, pi es 3,14, h nos la han dado por ahí, que son 12 metros. 12 Vamos a ver. metros, Sí, 12 metros. 12 metros, entonces esto da un 10 elevado a 1, y esto un 10 elevado a menos 4, te queda todo en 10 elevado a menos 1,
Así es que esto van a ser... A ver, voy a hacerlo. Sí, mira, a ver. 12 por pi por paréntesis. ¿Qué pone? 3 por 10 elevado a menos 3. Sí, Elevado al cuadrado. Y ya está. Vale. Me da 3,4 elevado, o sea, por 10 elevado a menos 1, 2, 3 y 4. Y 5, creo. a ver, no Me da porque... 0,000, o sea, 3,39292. O Claro, sea, que es... y aquí nos falta la presión, ¿vale? Que sabemos que son 1000 porque estamos trabajando en kilos por metro cúbico. Uy, Claro, presión por altura, por el pi, por r al cuadrado. Es, sí, claro. claro, el volumen, o sea, como la Vale, presión es masa entre volumen, pues quitas el volumen y lo pasas para acá y te da la masa. Entonces, volumen por vale, masa. ahora sí, 0,339. Muy bien, de acuerdo. Perdón, he dicho presión todo el rato, me estaba refiriendo a densidad, por supuesto. Sí, Sí, ρ es densidad. sí, lo siento, perdona, me acabo de dar cuenta. Es lo mismo, o sea, este ejercicio es súper sencillo. Densidad es igual a masa entre volumen. El volumen lo pasas para acá y tienes el volumen que ya hemos calculado, que era h por pi por r al cuadrado, que lo hemos explicado, por, por la densidad. Ok. Vamos a meter a Lucía. Hola. Muy buena, Lucía, bienvenida a la grabación de esta querida clase. ¿Hasta qué hora nos queda, Paquito? Hemos empezado a las 10:30 hasta las 12:30. Sí. Vale, perfecto. Vale, ya ver esto. Dice, en un accidente, un automóvil cae en un lago hasta una profundidad de 12 metros. Vale, esto está muy bien. Este además nos va a servir para introducir un poco a Lucía en el tema. ¿Veis por el 7 ya? Buah, va a dar gusto mirarse los vídeos, ¿no? ¿Vale? Qué bien, qué bien. Esta tarde va a ser full vídeo Paco. Voy a estar ahí con tu voz de 4 a 8. Pobrecilla. A ver, Lucía, decíamos rápidamente en este tema, ¿vale? Que estábamos trabajando con dos fórmulas principales. La primera es que la fuerza ejercida sobre una superficie no, sobre, por ejemplo, estábamos viendo un barril lleno de agua, ¿vale? Un barril al que aquí había una presión y aquí había otra, pues sobre la tapa del barril, la fuerza ejercida es la diferencia de las presiones por la superficie. Y luego hemos visto también Arquímedes, que es básicamente que la presión en el interior de un fluido a una cierta profundidad es la presión en la superficie más la densidad del fluido por la gravedad por la susodicha profundidad. Además hemos visto que la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico y eso hace que el agua, en vez de tener 1, tenga 1000 de normal, ¿vale? A no ser que nos digan otra cosa en el problema, por supuesto. La pH, ¿cómo se dice que se llamaba? ¿A una cierta con una cierta superficie? ¿O cómo? La P sub H, esta, Sí. esa es la presión a una cierta profundidad. Vale. ¿Vale? ¿Qué más? Nada, yo creo que con eso y un bizcocho vamos a ver el siguiente ejercicio y miramos si nos falta alguno, ¿vale? No se utilizan así fórmulas mucho. ¿Cómo? No se utilizan fórmulas más complejas que esas. No hemos usado ninguna más difícil, ¿verdad, Javi? No, hemos usado esas dos todo el rato. Sí. Vale. Y la de El mismo mecanismo más o menos, ¿no? Sí. y la de pi por r al cuadrado.
Claro, y por supuesto la superficie, cuando yo digo que la fuerza es igual a delta P por superficie, hay que saber si alguna superficie. Básicamente, pi por r al cuadrado es el área de un círculo. Cuidado que muchas veces nos dan un diámetro, cuidado que muchas veces el radio nos lo dan en centímetros y entonces hay que ponerlo como 10 a la menos 2. ¿Vale? Que esto a lo mejor no hemos tirado 10 minutos con esto, puede ser. No, a lo mejor alguien se ha equivocado y ese alguien puede haber sido yo incluso. Y luego también las de los cuadrados y rectángulos, que es lado por lado, eso es muy complicada. E incluso las de los triángulos, que es base por altura partido por 2. ¿Vale? Estas superficies pueden salir, no sería muy normal, pero por poder sí se puede. Y entonces, vamos a ver el del accidente. Dicen, un accidente, un automóvil, cae a un lago hasta una profundidad de 12 metros. Si la superficie de la puerta es de 0,80 metros cuadrados, ¿qué fuerza debe ejercer el conductor para abrirla? Vamos a verlo. Aquí ves, Lucía, que tenemos una profundidad y una superficie. En principio aquí nos lo dan, vamos, todito todo. Entonces, si el centro de gravedad de la puerta se encuentra a una profundidad de 12 metros, que es lo que nos han dicho básicamente, la presión será presión igual a la presión de superficie más ρ por G por H. La presión de superficie, cuando estamos en la superficie de la Tierra, es una atmósfera. Pero atmósfera no es del Sistema Internacional de Medida. Entonces hay que pasarlo a 111.325 pascales. ¿Vale? En este ejercicio no vamos a necesitar esta unidad, ya veremos por qué, pero es importante saber que esta es la presión en la superficie de la Tierra. Y siempre hay que poner esos pascales, ¿no? Esta es la presión en la superficie de la Tierra. Si, por ejemplo, te dice que hay 1,5 atmósferas de presión fuera, pues tendrás que hacer, por ejemplo, una regla de 3. Una atmósfera es a 111.325, lo que 1,5 es a X. Entonces haces estos dos multiplicados y lo tendrías. Algo más, sí, los milímetros de mercurio. No me acuerdo de la conversión. Creo que eran 360 de Hg. Milímetros de mercurio. Pero bueno, esta es otra unidad de presión y también tendríais que saberosla. Creo que son 360 milímetros de mercurio igual a una atmósfera. No os fiéis de mí porque no me acuerdo bien. ¿Vale? Sí, yo me suena que sí. Pero bueno, que os la apuntéis también, ¿vale? Todo esto apuntado. Además, los pascales, Javi, que esto a ti no te lo he dicho, se suele trabajar, como el pascal es una unidad muy que tienes que utilizar números muy grandes, se suele utilizar, Me suena que era 101, ¿no? claro, se suele 1,013 se suele poner, pero sí, nos vale igual. Kilopascales, hectopascales, se suelen utilizar, ¿de acuerdo? Unidades más grandes. Aún así, vamos con el ejercicio. Esto era para introducir un poco a Lucía en el tema. Y decimos, la presión de agua, ¿vale? Nosotros aquí lo que nos interesa es calcular la fuerza con la que hay que abrir, o sea, la presión que ejerce sobre la puerta. Y eso va a ser el delta P, que también se le llama, Javi, ¿cómo era? ¿Presión qué? Manométrica, Muy bien, presión manométrica por la superficie. que es la diferencia de la presión exterior con la interior. Efectivamente, esa es Y la para presión manométrica. sacarla tienes que hacer lo de ρ por G por H más la presión inicial, pues quitando la presión inicial. Y Claro. así te sale la de dentro. Y Efectivamente. la de fuera es P0. ¿No? Sí, Lucía me acaba de salir que me está pidiendo entrar a la sala. No, es porque me estoy conectando con el móvil para una cosa, pero nada, estoy aquí igual. Bueno, ok. Entonces, decíamos que esto de aquí también lo llamábamos presión manométrica. Vamos a ver ahora cómo se calcula, que es sencillo, y que teníamos la superficie. Entonces, si calculamos la delta P, tendremos la fuerza que hay que aplicar. Vamos a verlo. La delta P es la presión del interior menos la presión del exterior. Entonces, la presión del interior, como ya hemos visto antes, va a ser la P sub 0, la presión de superficie, más la densidad por G por H.
siendo h la profundidad. Hay veces que es profundidad, hay veces que h es altura, da igual. En la h siempre la vamos a poner en positivo. ¿Vale? Eso es importante. Y la presión en el exterior, o sea, fuera del fluido, es sencillamente la presión sub cero. Entonces, delta P va a ser igual a la resta de estos dos, ¿vale? Lo ponemos así. Entonces, este con este se resta y este se queda solo. Rho por G por H. Vale, no sé si Lucía está con nosotros, pero... Sí, ahora después me pongo la cámara, estoy aquí. Vale. Entonces, seguimos con el ejercicio. Aquí nos tenemos que delta P pues es Rho por G por H. Y vamos a ver el Y siguiente. entonces fuera, si es la Tierra, siempre va a ser una atmósfera, ¿no? Sí, lo que pasa es que mira que no hemos utilizado la presión de fuera. Porque como delta P... Porque se te va al restarlo, ¿no? Claro, efectivamente. Muy bien. Entonces, a esta diferencia de presión dará lugar... Uy, perdón. Esta diferencia de presión dará lugar a una fuerza F sobre la puerta. Si denominamos A al área de la puerta, pues F igual a delta de Rho por A, Rho GHA, y la fuerza que hace el conductor para abrir la puerta es la misma, pero de sentido opuesto. Por consiguiente, sustituyendo los valores dados en el enunciado, pues nos da 1 por 10 elevado a 3, que es la presión, la densidad, que son los 1000 por 9,8, por 12 por 0,8, nos quedan estos newtons. ¿Vale? La Virgen, son todos los ejercicios iguales. Son todos los ejercicios iguales, yo pienso. Vamos a ver, este parece un poco más complicado así por el dibujo. Vamos a ver a qué ejercicio corresponde ese dibujo. Entonces, el tema 8, ¿qué se diferencia de este? El tema 8 yo se lo he dicho a Javi, yo no lo tengo, ¿eh? Me lo tenéis que pasar si queréis que lo veamos. Ah, bueno, A ver, no estaría sabía, bien. ¿eh? Pero